epistasis que vamos a ver, ¿sí? Y el siguiente tema es herencia poligénica. Bien, vamos a hablar, vamos a entrar a herencia simple, pero antes, perdón, a toda la unidad de acción génica. Acuérdense que es una nueva unidad. Tenemos dos grandes temas, es de herencia simple y herencia entre dos o más pares de genes. Y cada de estos temas tiene sus subdivisiones, ¿de acuerdo, chicos? ¿Ya lo anotaron? No dicen si sí ni no, quién sabe qué les pasa, ¿no? ¿Ya lo anotaron, jóvenes, o no? Sí, profesora. Okay. Entonces, vamos a entrar, antes de empezar con los temas, pues hay que poner un poquito de antecedentes. Entonces, anoten, por favor, antecedentes. Y ahora sí, comparto esto. Después de que Mendel hiciera sus trabajos y de que planteara lo que ahora conocemos como leyes, recuerden que había él destacado varias cosas, entre ellas la existencia de un par de caracteres alternos, que como consecuencia de esto estableció un diseño experimental donde cruzaba progenitores iniciales en línea pura y los llevaba hasta la F2. Cuando él analizó los datos de la F2, llegó a la conclusión de que de cada 4 individuos, 3 portaban el carácter dominante y 1 el recesivo. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa tenemos que recordar siempre? Que él demostró que los genes siempre se agrupan en pares, que un gen proviene de la madre y el otro gen proviene del padre. Eso tampoco lo deben olvidar. Así que una vez que él concluyó sus trabajos, muchos investigadores se dieron a la tarea de demostrar si lo que él había planteado operaba para distintas especies, ¿sí? Y bueno, aquí nosotros tuviéramos que pensar en esto. Si nos mandaran al África a observar a los leones, lo primero que veríamos es que en los leones, bueno, podemos ver muchas cosas, ¿eh? Pero yo propongo que veamos el tipo de melena. Si nosotros observamos el tipo de melena, vamos a observar que unos tienen melena negra y otros tienen melena amarilla. ¿Sí? ¿Qué pudiéramos suponer aquí? Si lo comparamos con los trabajos de Mendel. ¿Alguien tiene alguna idea de qué podemos empezar a deducir o a ver en qué es igual a lo que planteó Mendel? A ver, chicos. ¿Qué es igual? ¿Nadie sabe? ¿Nadie puede decir nada? ¿O no me escuchan? Jóvenes, ¿me escuchan o no me escuchan? Sí, lo escuchamos. Ajá, entonces, de acuerdo, traten de comparar esta imagen con lo que Mendel trabajó. Díganme, ¿qué tendría en común? A ver, chicos, piénsenle. ¿Qué tendría en común? Cuando él estableció sus cruzamientos, ¿qué consideró? ¿Que fuera en línea pura?
No, aparte de eso. ¿Que tuvieran características diferentes? Ujú. ¿Cuántas? ¿Cuántas características, chicos? Solo el color. El color de la melena y el largo de la melena. ¿Eso fue lo que vio Mendel en sus experimentos? A ver, chicos, ¿qué consideró él para establecer sus experimentos con el chícharo? Que los caracteres contrastantes fueran de fácil observación. A ver, estoy hablando ya de su experimento. ¿Qué consideró cuando establecía sus experimentos? ¿Mm? ¿No? Que contrastaba un par de caracteres, chicos, y que con base en ello concluyó que en la F2 de cada 4 individuos aparecían 3 con un carácter y 1 con otro carácter. Al que parecían en proporción de 3, le denominó como dominante. Y al que aparecía en menor cantidad, recesivo. Recesivo. Bueno, si a nosotros nos encomendaran la tarea de contar los colores de la melena, ¿sí? ¿Qué pudiéramos encontrar? Vamos a suponer, por los documentales que yo he visto y seguramente algunos de ustedes también han visto, podríamos decir que observamos más de melena amarilla y negra que de negra. ¿Qué podemos deducir de ahí? Primera deducción. Chicos. Que la melena amarilla es un carácter dominante. El gen dominante es Suponemos que no, todavía no gen, que el carácter dominante es la melena amarilla. ¿Sí? Si es el carácter dominante, en consecuencia, la melena negra sería el carácter recesivo. ¿Qué necesitamos hacer para comprobar si es cierto? Chicos. Hacer cruces. Porque está difícil en los leones, algo más. A partir de lo que concluyó Mendel hasta la F2, ¿qué? Sería observar la proporción que existe entre los caracteres. Ajá, ¿y cómo vamos a observar la proporción? No podemos observar la proporción. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es contar y de ahí sacamos la proporción. ¿Sí está entendible? ¿Chicos? ¿Me escuchan o no me escuchan, jóvenes? Porque no contestan. Sí se escucha, profe. Ajá, entonces no entiendan o no lo que digo, a lo mejor hay que decirlo de otra manera y necesito que me digan, dijo el compañero, observar la proporción. Y yo dije, es que las proporciones no las podemos observar. ¿Por qué? Porque las proporciones ya es un análisis de datos. Ajá. Entonces, ¿qué necesitamos antes de la proporción? Tener datos. ¿Cómo vamos a obtener los datos? A ver, chicos, para sacar una proporción necesito yo ¿qué?
Contar los individuos. Exacto, tener cantidades de individuos, ¿sí? Entonces vamos a suponer que de los que contamos, vamos a suponer que fueron una población de 1,500 y encontramos 380 con melena negra y el resto, a 1,500 réstanle 380 y ¿cuánto es? $1,120 de melena amarilla, ¿sí? Ahora sí, con base en estos datos, ¿podemos nosotros sacar la proporción? ¿Sí o no? Sí, profa. Bueno, entonces díganme cuál es la proporción en que se están presentando estos colores de melena. 2.9 a 1. Ajá. ¿Está de acuerdo con esa proporción Peredo Ríos? ¿Se encuentra Peredo Ríos? ¿No? Bueno, pónganle falta, por favor, y tiene aquí tache. Anthony Daniel, ¿está de acuerdo con eso? Anthony, ¿está o no está? Tampoco, entonces falta y tacha, ¿no? Y Sarmiento. Sarmiento, ¿está en esta sesión o no? No, entonces falta y tachen. Torres Muñoz José Miguel, ¿está? Sí, profesora. Dígame. Sí, concuerdo con el compañero. Ajá. Entonces, podemos redondeando decir que aparecen de cada 4 individuos, 3 tienen melena negra y uno, perdón, al revés, ¿eh? 1 tiene melena negra y 3 tienen melena amarilla, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esos datos ya están viendo cómo se procesan. Contamos y a partir de ahí deducimos, sacamos una proporción, no deducimos, sacamos una proporción, ¿sí? Si encontramos esta proporción, ¿qué nos indica? Contéstame, por favor, Diana Cruz Vargas. ¿O ya está dado de baja, Diana? Ya No, maestra, aquí estoy. Adelante, dígame. No sé cómo le tendría que hacer. ¿Cómo que no sabe qué tendría que hacer? Para sacar. ¿Para sacar qué? Lo que me está preguntando. ¿Qué le pregunté? ¿Qué le pregunté, Diana? Es que estaba pasando lista, maestra. Perdón. ¿A quién le estabas pasando lista? Como mandaron el link, entré para registrar la de la entrada. Pues ya ven, por eso nunca están en clase, ¿no? Están atendiendo todo menos lo que debieran. Pues si viera en sus participaciones cómo anda, estaría media preocupada, ¿no? Adriana Bautista, ¿qué responde a lo que pregunté? ¿Está? Sí estoy, pero estaba sacando la proporción apenas. ¿Y qué? Pues no escuché la pregunta. ¿Y cuánto tiempo le llevó sacar la proporción? Profesora, Ajá, escucho. bueno, yo tengo
lo que preguntó, que de cada de 4 individuos, 3 tendrán la melena café, o no sé qué color se hace, el más claro, y 1 tendrá la melena oscura. Ujú. Sí. Y una vez que tengo este 4, que ya obtuve este 4, por favor, vamos a hacer uso de la tablita que donde analizamos el comportamiento de los genes cuando tenemos un número mayor de pares de genes. Saquen la tablita, por favor. ¿Ya la tienen? ¿Ya, jóvenes? Sí, profe. Muy bien. Ubíquense en la columna de combinaciones totales. Buscan el 4 y en esa fila muévanse hacia donde van a encontrar número de pares de genes segregando, creo que dice así la tablita. Ajá, dice número de pares de genes segregando. ¿Ya? ¿Están ahí? Sí, profe. Muy bien, si ya están ahí, ahora déjenme hacer aquí un movimiento porque ya solita me bloqueé yo aquí. Bueno, entonces, muévanse hacia donde les dije cuántos pares de genes tenemos entonces involucrados. Chicos. ¿Encuentran eso o no? Sí, es un par. Uh-huh. Son 4 combinaciones porque según el análisis de lo que encontraron ustedes es que de cada 4 individuos, 1 tiene melena negra y 3 tienen melena amarilla. Uh-huh. Ese 4 nos está indicando entonces que es un par de genes los que están regulando estos 2 colores. ¿De acuerdo, chicos? Y si es un par de genes, ¿qué genes proponen? Dígame, por favor, Edgar Jesús. Sí, profesora. Propóngame, ¿qué genes? Ajá. Un par puede ser A mayúscula, A mayúscula. O sea, ese es el par. A mayúscula y el otro es A mayúscula. No, juntos. No le pregunté no le pregunté genotipo. Pregunté qué genes, como aquí nos está diciendo que un par de genes son los que regulan estos 2 colores, ahora pregunto, ¿qué genes? Recuerde que aquí dijimos que este era un carácter, ¿qué? Recesivo. Ajá. Un carácter recesivo. Y el otro es un carácter dominante. Por lo tanto, hay un gen responsable del carácter dominante y otro responsable del carácter recesivo. ¿Cuáles pueden ser los genes? ¿Bien? ¿Un número de un par? ¿Cómo que un número? No, A mayúscula y A minúscula. ¿Quién contestó? Yo, Yair Santillán. ¿Yair qué? Santillán. Ajá. Su apellido, porque los ubicamos rápidamente en la lista. Sí, es Santillán. Ok. ¿Qué letras me dijo, perdón?
A mayúscula, A minúscula. Bueno, A mayúscula para el dominante y A minúscula para el... Ajá, entonces, el gen A es el responsable, el gen A mayúscula es responsable del carácter dominante y del carácter recesivo es el gen A minúscula, ¿de acuerdo? ¿Jóvenes? Ajá, ya describí estoy proponiendo qué gen. Ahora, de acuerdo a que un gen es dominante y otro recesivo, ¿qué genotipos puede tener el que tiene melena amarilla? Contéstame, Francisco de Jesús Anaya. El de melena amarilla puede tener el homocigoto dominante y heterocigotos. Uh-huh. O sea que puede ser así o así. Tobías, ¿qué genotipos puede tener el de melena negra? ¿Se encuentra Tobías? Sí, profe. Es el homocigoto. ¿Homocigoto qué? Recesivo. Uh-huh. Entonces, ahí está. ¿Cómo pudimos llegar a esta conclusión? O sea, ¿cómo es que podemos construir todo esto? Partiendo de la observación, de la toma de datos, del procesamiento de esos datos. Cuando procesamos es que estamos sacando la proporción. Una vez que encontramos esta proporción 3:1, la suma de 3:1 nos da 4, ¿sí? Y este numerito, 4, nos está indicando, nos permite deducir que es un par de genes los que están interactuando para producir tanto la melena amarilla como la negra. Ajá. Una vez que tenemos claro eso, entonces establecimos simbología, ¿sí? Es decir, le pusimos un símbolo a cada gen. Y una vez que tenemos eso, podemos construir los genotipos. Están viendo, este es un proceso de análisis y deducción, análisis y deducción. De esto trata la genética. Por eso me molesta sobremanera que en lugar de poner atención, están haciendo otras cosas, ¿no? Total, o me dicen, es que estoy sacando apenas la proporción. Caramba, agarren su calculadora y en un tris sé sacar la proporción. O no me digan, estoy pasando lista. Ajá. Porque este ejercicio, si no lo practican, es muy difícil que puedan aprender genética. ¿Es complicado? Le pregunto a Mariana Gregorio. ¿Está Mariana? No está. Teresa Herrera. ¿Estás en esta sesión, Teresa? Sí, profesora. ¿Es muy complicado lo que hicimos ahorita? Pues para mí un poquito, pero no tanto, creo. Pues ya vio el caminito, ¿no? Ya borré, como quise poner la tabla, se me borraron los datos. ¿Me los pueden dar, por favor? ¿Cuántos fueron de melena negra? 380. Uh-huh. ¿Y cuántos de melena amarilla? 1120. 120. Ajá, entonces, ¿por qué estoy poniendo eso? Para que vean cómo es el proceso de análisis, de deducción y luego de propuestas, ¿sí? No es complicado, solo hay que poner atención, ¿sí? Aquí partimos de que empezamos, primero ubicamos que hay dos caracteres alternos. Lo que viene a nuestra cabeza es, entonces hay un carácter dominante y un recesivo. Es válida la hipótesis, pero ¿cómo lo comprobamos? Contando, sacando la proporción. Si se cumple 3:1, nos indica, sí, hay un carácter dominante y un recesivo. Pero, ¿cuántos pares de genes regulan eso? Bueno, cuando sumamos la proporción 3 más 1 nos da 4. Este numerito 4 nos permite deducir que estos dos colores de melena están reguladas por la interacción de un par de alelos o de genes. Ajá. ¿Cuál es ese par de alelos? Este que escribimos acá. A mayúscula para el carácter dominante y A minúscula para el carácter recesivo.
Una vez que establecimos eso, vean cómo podemos definir cuáles serían los genotipos de melena amarilla y cuáles de melena negra. ¿De acuerdo? O sea, pude haberme pasado de alto este análisis, ¿verdad? Y decir sencillamente, como hay melena melena amarilla y negra, y se ajusta a lo que Mendel venía observando, pues un carácter es dominante y otro el recesivo. Me detuve para que vean cómo podemos comprobar que efectivamente es 3-1 y a partir de ahí cómo podemos deducir varias cosas. Bien, entonces, decía que muchos investigadores probaron si Mendel tenía razón o no en otras especies. Eso podían, o más bien lo hicieron, tanto en especies de vida silvestre como en especies con las que nosotros trabajamos, ¿sí? O a lo mejor no deba decir nosotros trabajamos, sino que se utilizan en los cultivos o en la ganadería, ¿sí? Pero también en vida silvestre, como ven. Así que entonces veamos, ¿en qué otra cosa pudieron haber observado la presencia de dos caracteres alternos? Aquí dije, es un ejemplo en especies de vida silvestre, pero en cultivos, vean, por ejemplo, si consideramos la forma del fruto de la sandía, ¿sí? Hasta ustedes lo han observado, hay sandía de fruto alargado, ovalado, y hay sandía de fruto redondo, ¿sí? Aquí están presentes los dos. ¿Cuál es el dominante? Habría que hacer un conteo y ver cuál aparece en mayor cantidad y hacer todo el procedimiento que hicimos. Pero este es un par de caracteres alternos. También aquí está otro ejemplo en la misma especie. Ahora, ¿de qué hablamos? Del color de la pulpa. Hay sandía de pulpa amarilla y sandía de pulpa roja. ¿De acuerdo? Entonces es un par de caracteres alternos. Para demostrar cuál es dominante, habría que hacer las cruzas pertinentes, ¿verdad? Los experimentos pertinentes para poder afirmar cuál es. Aquí les muestro entonces en la sandía cómo por separado podemos ver la forma o el color de la pulpa por separado, pero también podemos encontrar casos en donde vemos dos pares de caracteres a la vez, como es el caso del melón. Vean, por favor. ¿Cuáles son los dos caracteres alternos? El color de la pulpa y la textura de la piel, ¿sí? ¿Qué vemos aquí? En la pulpa naranja o versus pulpa verde, ¿sí? Ahora vamos con la textura. Ahora vemos tiene la textura de la piel como arrugada, le llaman chino por eso. Y la otra tiene la piel lisa, la cubierta está lisa. ¿De acuerdo? Entonces estamos viendo aquí al mismo tiempo dos pares de caracteres alternos, mientras que en la sandía los vimos por separado, aquí los estamos viendo dos pares de caracteres al mismo tiempo. En la sandía también podríamos verlo, ¿verdad? Entonces, si estamos viendo dos pares de caracteres alternos, podemos pensar entonces que están regulados por genes dominantes y genes recesivos. ¿De acuerdo, chicos? ¿Jóvenes? Pero resulta que no todo es así. No siempre vamos a encontrar solo dos caracteres alternos, sino que vamos a encontrar variantes. Y estas variantes ya no se pueden explicar diciendo que hay un gen dominante y un gen recesivo. Este es el caso que les muestro aquí, del color del pelo en los koalas, ¿sí? ¿Qué colores hay? Hay gris, café y hay blanco. ¿Podemos decir que aquí están regulados por genes dominantes? No, porque para estar regulados por genes dominantes solo deberían de aparecer dos caracteres alternos, y aquí no son dos, sino tres. Y todavía se complica, porque vamos a encontrar casos en donde son más de tres caracteres alternos, como es este ejemplo. En este caso les estoy mostrando a la especie esta que le llaman hibiscus,
aunque en algunos lugares les dicen tulipanes, no sé por qué, pero ven que aquí se presenta una diversidad de colores importantes. Ya no son 2 caracteres alternos, vean, son 3, 6, 8 caracteres alternos. Entonces, ¿qué pasa con estos caracteres? ¿Están regulados por un par de alelos? Pues quién sabe. Tendríamos que analizar qué es lo que pasa en cada caso. Y justamente como son situaciones diferentes, en esta unidad vamos a tratar de explicar qué es lo que cómo se regulan estos caracteres. ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bien, entonces ahora sí, entramos al primer tema de esta unidad que dijimos que se llama ¿cómo? ¿Jóvenes? Acción génica. No, esa es la unidad. Estoy hablando de Herencia simple. herencia simple. Vamos a ver, vamos a empezar a analizar la herencia simple. Y bien, aquí tienen un listado, ¿sí? De lo que vamos a ver. Pero antes, ¿qué significa herencia simple? La herencia simple se define como la acción entre un par de alelos, ¿sí? Es decir, que cada carácter que analicemos va a estar regulado por un par de alelos, ¿sí? Chicos, por ejemplo, si el color del pelo en los koala estuviera regulado por un par de alelos, tendríamos que ver cómo es que un par de alelos puede ahora presentar 3 caracteres alternos. Si lo que Mendel demostró en sus trabajos es que solo se podían producir 2 caracteres alternos. Bueno, tenemos que analizar qué es lo que pasa. Bien, esta unidad, este primer tema de la unidad de acción génica tiene 2 grandes temas. El primer tema se llama tipos de dominancia. Aquí vamos a ver estos 4 tipos de dominancia y el segundo tema es alelos múltiples. ¿De acuerdo? Aquí ya les estoy indicando que tienen que indagar o, revisar su glosario para que sepan qué es un alelo. ¿De acuerdo? Y una vez que encuentran que es un alelo, deducir rápidamente qué significaría alelos múltiples. Bien, vamos a empezar entonces con la dominancia completa. Les voy a sugerir, por favor, que tengan a la mano el material de clase, las actividades de clase, por favor, sáquenlas, ¿ya las tienen? ¿Jóvenes? Sí, profesora. Ok, bien, vamos a empezar con este. Vean, por favor, este esquema, ¿sí? ¿Cuántos caracteres alternos hay? Chicos. Dos. ¿Sí? Entonces, algún investigador observando en esta especie, que es una especie de ornato, se llama narciso, ¿sí? Observando que en los narcisos había 2 caracteres alternos, la característica que está observando es el color de los pétalos. ¿Qué habían observado? Que había individuos con pétalos amarillos e individuos con pétalos blancos. Queriendo saber cómo se comportaban estos caracteres, pues decide establecer un experimento. Aquí conviene mencionar que el experimento o todos los experimentos que se establecen para encontrar el mecanismo de herencia se ajustan al diseño experimental de Mendel. ¿Cuál es el diseño experimental de Mendel? Este que ven aquí. ¿Qué es? Que cruzó progenitores iniciales en línea pura, ¿sí? Que interviene cruzando a estos progenitores iniciales para obtener la primera generación de hijos, ¿sí? Y después, para llegar a la siguiente generación,
deja que la F1 se autofecunde, o si la planta no se autofecunda, que se cruce entre sí para llegar a la F2. Y el objeto de análisis de lo que hizo Mendel fue justamente analizar la F2, ¿sí? Todos los mecanismos que vamos a analizar en este curso se explican por experimentos que hicieron ajustándose al diseño experimental de Mendel. ¿Se entiende, jóvenes? Repito, progenitores iniciales en línea pura. Se interviene en el cruzamiento de los progenitores iniciales, es decir, se hace una práctica de hibridación y se obtiene la primera generación de hijos. Para la siguiente a estos hijos de la F1 se les deja que se autofecunden o se garantiza que se crucen entre sí. Depende de la especie que hablemos. Y a partir de la F1 obtener la siguiente generación. La siguiente generación es a donde se contabilizan los individuos para poder obtener datos y para poder analizarlos hasta ahí. ¿De acuerdo, jóvenes? En eso consiste el diseño experimental de Mendel. ¿Está entendible o no, jóvenes? Sí, profe. Bien, entonces una vez que está entendible, este investigador, queriendo demostrar cómo se comportaban los caracteres en el narciso, establece una cruz entre individuos en línea pura. ¿Sí? De ahí obtiene la F1. ¿Cómo aparece la F1? Todos los individuos de la F1 fueron de color amarillo. ¿Qué pensamos desde aquí? ¿Qué es dominante? El carácter dominante es el amarillo, ¿de acuerdo? Y todavía reforzado porque cuando llegó hasta la F2, observó que en la F2 aparecían de cada 4 individuos, lo están observando aquí, 3 tienen el carácter dominante y uno tiene el color amarillo y uno tiene el color blanco. ¿Qué deducimos de aquí? Primero, lo que tenemos que ver es que este 4 nos está indicando algo. ¿Qué nos indica? Está involucrado un par de genes. Que es un par de genes los que regulan estos 2 colores, ¿de acuerdo? Con esta deducción nosotros podemos establecer ya los genotipos de los individuos, ¿de acuerdo? Chicos. Sí, maestro. Entonces, ¿qué se les ocurre proponer para el color amarillo? ¿Y qué se les ocurre proponer para el color blanco? A ver, díganme, chicos. B mayúscula para el amarillo y B minúscula para el blanco. ¿B minúscula para el qué? B mayúscula para el amarillo y B minúscula para el blanco. Bueno, aunque también puede ser que pongamos A, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué puede ser que le pongamos A? Porque el color es amarillo. Empieza con la letra A. Es factible entonces que podamos utilizarlo así. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué genotipo le ponemos aquí? Si estamos en lo correcto. ¿Qué genotipo le ponemos? Chicos, ¿qué genotipo ponemos? B mayúscula, B mayúscula. Permítame un segundito. ¿Qué le pongo a este individuo? Vean dónde está mi cursor. ¿Qué genes le pongo aquí? Voy a escribir su genotipo. ¿Qué le escribo? Ya propuso la compañera unos genes. ¿Qué escribo aquí? 2B mayúscula. Bueno, B mayúscula y B mayúscula. ¿Qué escribo acá? Para el blanco. Homocigoto recesivo. Homocigoto recesivo. ¿Qué genes aporta en sus gametos el de color amarillo?
B mayúscula. B mayúscula. ¿Qué genes aporta en sus gametos el blanco? B minúscula. Cuando estos se fecunden, ¿qué genotipo tendría la F1? Un heterocigoto. Un heterocigoto, ¿sí? Y aquí también un heterocigoto. ¿Por qué? Porque son ambos de la F1, ¿sí? ¿Qué tipo de gametos formaría los individuos de la F1? Chicos. B mayúscula y B minúscula. Ajá. O sea, dos tipos de gametos. En unos donde lleve B mayúscula y otros donde lleve B minúscula. El otro individuo que está aquí, ¿qué tipo de gametos formaría? Chicos, los mismos, ¿verdad? Los mismos. ¿Por qué? ¿Por qué formaría los mismos? Porque ambos son heterocigotos. Porque tienen el mismo genotipo, por eso forman el mismo tipo de gametos. Si se fecundaran entonces, ¿qué tendríamos como resultado de esta fecundación? Si se fecundara este con este, ¿qué tipo de descendiente nos produce? Homocigoto dominante. Un homocigoto dominante. Si se fecundara, ya se quedaron abajo. Si se fecundara este que lleva B mayúscula con este, ¿qué nos produce? Heterocigoto. Y si se fecundara este con este, ¿qué nos produciría? Otro heterocigoto. Otro heterocigoto, ¿sí? Y si se fecundara este por este, ¿qué nos produciría? Homocigoto recesivo. Un homocigoto recesivo. ¿Sí? Ajá. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Construyendo el genotipo a partir de la hipótesis esta, ¿sí? A partir de esta deducción, que es un par de genes los que regulan todos estos colores. Y vean cómo sí coincide, o más bien, cómo lo ajustamos a eso que está escrito aquí. Ajá. Esta deducción, perdón, no la escribí, ¿verdad? Esta deducción, que es un par de genes. ¿Sí, chicos? ¿Se entiende? Jóvenes. Sí, profe, se entiende. Bien, entonces ya tenemos descrito esto. ¿Qué tendríamos que sacar de aquí? La proporción, dos tipos de proporciones. Una proporción que se llama genotípica con G de guapo y una proporción fenotípica con F de feo. ¿Cuál es la proporción genotípica? Chicos, pregunto. 2-2-1. Uno para el homocigoto dominante, 2 para el heterocigoto y 1 para el homocigoto recesivo. ¿Cuál sería la proporción fenotípica con F de feo? 3 amarillos y blancos. 3-1, ¿verdad? 3 para el carácter dominante, que en este caso es el amarillo, y 1 para el carácter recesivo, que este es el blanco. ¿Sí? Este esquema ya lo hemos visto, ya lo hemos trabajado, ¿sí? Por lo tanto, cuando vean un comportamiento semejante a esto y obtienen una proporción genotípica y fenotípica, como la que acaban ustedes de describir, indudablemente tenemos el mecanismo de herencia que estamos analizando, se llama dominancia. Aquí algunos autores le agregan dominancia completa, pero basta con que digan dominancia para que se entienda, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero quiero resaltar aquí esto. Voy a tener que mover los genes. Permítanme un segundo. Los genotipos voy a tener que moverlos. Quiero resaltar su atención, quiero llamar su atención en esto que estoy resaltando.
Vean por favor aquí. ¿Qué es lo que observamos en el heterocigoto? Si vemos su genotipo, la presencia de dos alelos diferentes. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Que son dos alelos distintos, aunque son del mismo par. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa en el genotipo donde están dos alelos diferentes? ¿Cómo actúa un gen con respecto al otro? ¿Qué es lo que observan ustedes? Ya sabemos que B mayúscula es responsable de producir el color amarillo, ¿sí? Y que B minúscula es el responsable de producir el color blanco. Esto es cuando estamos definiendo a los genes. Ahora vemos aquí. Vean, aquí tenemos la agrupación de estos genes. No hay para dónde hacerse porque solo hay genes que producen color amarillo. Por lo tanto, se entiende bien que estos dos actúen para producir el mismo carácter, ¿de acuerdo? La misma deducción para el color blanco. Pero donde aparece un gen de un tipo y un alelo del otro tipo, ¿cómo le hacemos? ¿Qué es lo que estamos observando que pasa ahí? Están dos alelos distintos. Uno que es responsable del color amarillo y otro del blanco. Y vean lo que se manifiesta, solo el color amarillo. ¿Qué pasó entonces con los genes? A ver, díganme. A ver, chicos, está un alelo, vean aquí, un alelo, vean dónde está el cursor. ¿Sí lo ven? Sí, maestra. Un alelo que produce color amarillo y un alelo que produce el color blanco. ¿Y qué pasa con la característica del individuo? Relaciónenla con los genes. ¿Qué pasó con los genes aquí? No quiero que avance acá, sino que me diga, estos son los genotipos de este individuo. Este es el genotipo de este individuo. Tengo un gen que produce color amarillo y un gen que produce color blanco. Sin embargo, vea qué es lo que está pasando en el carácter. Profe, que solo una característica ¿cómo se diría? Se demuestra, se hace visible, o sea, se desarrolla. A ver, dígalo de otra manera. Es que no encuentro otras palabras, pero o sea, solo uno de los genes, aunque tenga los dos, da la característica. Exacto. Exacto. Dicho de otra manera, solo el gen dominante se expresa. ¿Qué pasó con el otro gen? Su efecto queda anulado. ¿Sí está entendible? ¿Sí, jóvenes? Entonces, cuando hablamos de genes dominantes completos, decimos que en el heterocigoto, porque es a donde están los dos genes, uno dominante y otro recesivo, la acción de los genes, la acción del gen dominante en el heterocigoto anula o impide la expresión del gen recesivo, ¿sí? Entonces, escriban por favor eso, porque así es como vamos a definir este mecanismo de herencia, ¿sí? Creo que hasta lo tienen escrito por ahí en sus hojitas, ¿no? ¿No, jóvenes? Requiero respuesta, chicos. Vean el material de clase. ¿No viene la definición ahí? No, profesora. Ok, entonces escríbanla, ¿sí? ¿Qué es lo que necesito que escriban? Que en el mecanismo
de herencia que se llama dominancia completa, los genes diferentes, perdón, los genes, los alelos distintos en el heterocigoto actúan de tal forma que el alelo dominante se expresa y anula la expresión del recesivo. ¿Ya lo escribieron, chicos? No, ¿podría repetir? Es que no lo tengo escrito, estoy construyendo la definición así a capela. Entonces está medio complicado que le repita lo mismo. ¿Alguien puede leer lo que escribió y a partir de ahí sigo construyendo? Léalo usted, que me dice que repita. Sí. A ver, adelante. Ajá, pero ¿en dónde? ¿En qué tipo? Cuando los dos se juntan en el heterocigoto. Es importante resaltar eso, porque en el heterocigoto es a donde se juntan los dos alelos, uno dominante y uno recesivo. ¿Qué pasa con la expresión de estos alelos en el heterocigoto? Solo se expresa el dominante y el recesivo queda inhibido o anulado. ¿Sí? ¿Jóvenes? Sí. Bien, entonces no deben olvidar esto, que para diferenciar los tipos de dominancia tenemos que observar qué pasa en el heterocigoto. ¿Por qué? Porque en el heterocigoto es a donde aparecen los dos alelos distintos. ¿Se entiende, jóvenes? Bueno, avanzo. Ya este mecanismo ya lo habíamos visto, solo estamos resaltando algunas cosas que son importantes, ¿verdad? Bien, vamos con el siguiente tipo de dominancia. Según el listado, el que ustedes leyeron, ¿cuál es? Que ustedes escribieron, ¿cuál es? Dominancia incompleta o semidominancia. Ok, dominancia incompleta. Vean aquí qué fue lo que pasó. Un investigador, queriendo saber qué pasaba con los caracteres en la Nochebuena, ¿sí? Observó que había dos variedades diferentes, una que producía hojas rojas y otra hojas blancas. ¿Por qué digo hojas? Porque estas no son las flores. Las flores son estos botoncitos amarillos que se ven ahí, esas son las flores. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vean, compárenla no lo comparen, a ver, mejor hagamos este ejercicio. Si fuera dominancia completa y suponiendo que el rojo fuera el dominante, ¿qué pasaría en todo el esquema aquí? ¿Qué pasaría en la F1 y qué pasaría en la F2? Contéstame, por favor. Elidia. ¿Está ahí, Lidia? No está ahí, Lidia. Qué pena, porque tiene falta y además tache, ¿no? Engelbert, conteste, por favor. Se me hace un poco complicado, como en la F1 cambian de colores. No, y luego a ver, escuche lo que dije. Suponga que el carácter dominante es el rojo. ¿Qué pasaría en la F1 y en la F2? ¿Ya? ¿Entendió lo que dije?
Engelbert. Que en la F1 serían puros rojos. ¿Y en la F2? Serían 3 rojos y un blanco. Exactamente. ¿Y qué es lo que con lo que se encontró el investigador? Que no se producía lo que el compañero ya dijo. ¿Qué encontró? Pues que en la F1 no apareció ni rojo ni blanco, apareció rosa. Ajá. ¿Qué idea ya les da esto? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, es una situación diferente a la dominancia completa para empezar. Pero ¿qué pasa con los caracteres? Vean, aquí rojo y blanco y aquí aparece rosa. ¿Qué creen ustedes que está pasando ahí? Se combinan los colores. ¿Está combinando? En la heterocigosis los... Espérame tantito, no me avance hasta el heterocigoto. Que los genes efectivamente se están combinando. El efecto de los genes, ¿verdad? Pero ¿cómo se combinan? Pues como si se mezclaran, ¿no? Ahora bien, si nos vamos hasta la F2 y luego consideramos que el investigador, después de hacer todas sus repeticiones y sacar la proporción, encuentra que de cada 4 individuos aparecen un rojo, aparece 2 rosas y un blanco. Otra vez, escuchen, aquí está la proporción fenotípica que obtuvo. De cada 4 individuos, un rojo, 2 rosas y un blanco. Recuerden que es proporción cuando ya analizó los datos que obtuvo, ¿sí? Llega a esta conclusión que de cada 4 individuos, 1 es rojo, 2 rosas y un blanco. Este 4, ¿qué nos permite deducir? ¿A qué deducción nos lleva? Que es por un par de genes. Ajá. La deducción que de aquí tenemos que sacar es que como se produce este 4 por la suma de las proporciones, esto nos lleva a la deducción que es un par de genes los que están interactuando para producir ahora no 2 colores, sino 3. Ajá. Y entonces, ¿cómo le hacemos? Díganme, si tengo un par de alelos, ¿qué alelos puede ser? Bueno, ya hemos trabajado aquí mencionando que utilizamos símbolos. Más bien antes de que yo les diga, díganme, si hay un par de alelos, ¿cómo escribo los alelos? R mayúscula y R minúscula. ¿Cómo? R mayúscula y R minúscula. R mayúscula versus R minúscula. Así propone el compañero. Entonces, si asumimos que así son los genes responsables de estos caracteres, aquí, ¿qué le tendríamos que poner en rojo? Chicos. R. Homocigoto dominante. Ajá, para R. Supongo pues que el compañero dijo R mayúscula para el rojo, ¿no? ¿Y aquí qué le ponemos entonces? Homocigoto recesivo. Ok, entonces, si escribo como consecuencia de esto, este progenitor aporta un gen R mayúscula, un gen dominante, y un gen recesivo R minúscula. Cuando se fecundan, la F1 sería así, ¿de acuerdo? Esta simbología que me está indicando. Chicos. Un heterocigoto. No, ¿qué me indica la simbología? Ya sé que escribí un heterocigoto, pero ¿qué definimos hace un ratito? Que cuando en el heterocigoto tiene 2 pares de alelos. 2 pares de alelos. Un par de alelos, perdón. Pues sí, pero hace un rato describimos
En la dominancia completa, ¿qué dijimos del heterocigoto? Léalo alguien, por favor, de los que... Se anula. Que el alelo dominante anula la expresión del alelo Perfecto. recesivo. Ajá, por lo que escribí, entonces el alelo R mayúscula impediría que R minúscula se expresara, ¿cierto? Sí, maestra. Y entonces, ¿cómo sería? ¿Qué características tendrían los individuos de la F1? Serían rojos. Serían rojos. Rojo. Serían ¿Y es rojo? ¿Y es rojo? No. Es rosa. Es rosa. Entonces, quiere decir que no puedo emplear esta simbología. Ajá. Entonces, ¿qué otra forma de presentar de qué otra manera podemos representar estos alelos? Tenemos que buscar una forma alternativa. Estoy de acuerdo, R mayúscula, porque es el color rojo, ¿sí? Pero no puedo usar como una forma alternativa la minúscula, porque estoy indicando entonces que cuando se presenten los dos en el heterocigoto, se va a expresar solo uno. Entonces, ¿qué hago? ¿Una B mayúscula? ¿Cómo? R mayúscula, no. ¿B mayúscula? No, si yo pongo B, B no es forma alternativa de R. No puedo hacer eso. Ajá, ¿escucho? Podría ser R mayúscula. ¿Cómo? R mayúscula y R prima. Mayúscula igual. Ajá. ¿Y qué dijo la compañera? Por ahí habló una compañera. Con letras distintas para... ¿Pero cómo? Dígame. Y como... No sé cómo lo planteé. Para no confundirnos, pues. No, pero no puede ser letras distintas. Tiene que buscar una forma alternativa de R. ¿Sí? ¿Cuáles formas alternativas de R pueden ser? Ya vimos que la minúscula no puede ser. ¿Qué otra forma alternativa hay? La que propone el compañero. R mayúscula prima. ¿Qué otra forma alternativa habría? R mayúscula subíndice 1. R mayúscula subíndice 1. Sí, hay otras formas. Bueno, vamos a trabajar con esta que propuso el compañero. Entonces, de acuerdo con eso, el rojo nos falta agregar aquí que R mayúscula sin prima es responsable del color rojo, ¿sí? Y que R mayúscula prima es responsable del color blanco. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, con base en esto vamos a establecer la simbología. Homocigoto para R mayúscula para el rojo, ¿es correcto? Sí. 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 Bueno, entonces, para el color blanco, ¿cuál sería su genotipo? Chicos. R prima, R prima. R prima. Obviamente, porque recuerden que estos individuos son líneas puras. ¿De acuerdo? Ahora, con base en esto, ¿qué gen aportaría el individuo de color rojo? R mayúscula. Solo R mayúscula. ¿Y el blanco? R prima. Muy bien. Cuando estos gametos se fecunden, el individuo de la F1, ¿ahora qué genes tendría? R mayúscula y R mayúscula prima. Mayúscula, R prima. Ajá, así está. Ahora sí. Esta simbología ya no nos da la idea de que un gen se subordina al otro. Voy a escribir aquí abajo el que teníamos, ¿sí? Si nosotros escribimos esto, esta simbología nos da la idea de que la R minúscula se subordina a la R mayúscula, ¿cierto o no? Sí, maestra. Sí. Ajá. Ahora, cuando escribimos las dos R mayúscula, ¿nos da la idea de que se subordina una a la otra? No. No, ya no. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí sí, aquí lo ven. ¿Qué pasó con estos genes? Se expresan.
Ajá, pero ¿cómo se expresan? Combinados. Exactamente. Ujú. ¿Qué es lo que está pasando con estos genes? El efecto de los genes se combina. ¿De acuerdo? ¿Y qué producen cuando se combinan? Un carácter distinto al de los progenitores iniciales. ¿Está entendible, jóvenes? Sí, maestra. Sí, profe. Entonces, ¿cómo definiríamos este tipo de dominancia? Diríamos, recuerden que dije que lo vamos a definir a partir de lo que ocurra con el heterocigoto, ¿sí? Y aquí está nuestro heterocigoto, ¿sí? ¿Alguien puede tratar de expresar una definición? Sí, maestra, yo. Adelante. Que en el heterocigoto el efecto de los dos alelos se combina o se mezcla. Ujú. Sí, así es, así como lo dijo el compañero. Escríbanlo, por favor. En la dominancia incompleta o semidominancia, los genes en el heterocigoto, el efecto de los genes en el heterocigoto se mezcla. Produciendo. Maestra, ¿Eh? ¿puede repetir? Es que les digo que no lo tengo escrito. Por eso tiene que aprender a escribir bien rápido. En la dominancia incompleta, los genes en el heterocigoto, el efecto de los genes en el heterocigoto se mezclan, produciendo una característica intermedia entre los individuos de línea pura. ¿Sí, chicos? Yo tengo una pregunta, profesora. Sí. Aquí en la descripción puso que en la dominancia incompleta el efecto de los genes. ¿Y no podría ponerse también alelos o ya no Sí, son alelos? sí, alelo. Sí, es que alelo y gen son sinónimos. Ujú. Gracias. ¿Ya? Entonces, ahora sí, nos vamos a desarrollar nuestro cruz hasta la F2. ¿Qué gametos podría entonces formar el individuo de la F1? R mayúscula y R mayúscula prima. Dos tipos, ¿eh? R mayúscula y R mayúscula prima. El otro individuo de la F1, pues lo mismo, dos tipos de gametos. Si estos gametos se fecundaran, ¿qué nos produciría? Sí, nos produciría 4 combinaciones. Bueno, sí, 4 combinaciones totales. Esta sería la primera, ¿sí? Esta otra la segunda. La tercera sería esta. Y la cuarta sería esta, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? Bueno, suponiendo que se fecundó este gameto con este, luego con el otro y así sucesivamente. ¿De acuerdo, jóvenes? Una vez que ya establecimos los genotipos que se pueden producir, ustedes díganme cuál es la proporción genotípica que se produciría como resultado de esta cruza. 1, 2, 1. 1, 2, 1. ¿Y cuál es la proporción fenotípica? 1 rojo, 2 rosa y 1 blanco. Sí, pero dígame nada más el número. ¿Cuántos? 1, 2, 1, ¿no? 1, 2, Es 1. decir, que estamos encontrando que la proporción genotípica y fenotípica es la misma. ¿Sí? Jóvenes, ¿se entiende? En la dominancia completa era la misma proporción para la genotípica y la fenotípica. No. No. ¿Sí? ¿De acuerdo? Aquí sí. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Bien, ¿qué van a hacer en sus actividades de clase? Tienen ahí imágenes donde están unas florecitas. Tienen que irlas pintando de acuerdo al mecanismo, ¿sí? En la dominancia completa, ¿cómo sería la F1? Van a usar el color rojo y blanco, ¿sí? En la dominancia completa, ¿cómo sería la F1? Pregunto, Pavel Gamaliel. ¿Se encuentra? Sí, profesor, aquí estoy. Ajá. ¿Cómo sería la F1 en la dominancia completa? ¿Cómo la pintaría? Si va a usar color rojo y blanco, ¿cómo? ¿Sería de color rojo? Ajá. ¿Y la F2 cómo quedaría? Entonces, las florecitas, ¿cómo quedarían? ¿Tres rojas y una blanca? Ok. ¿Qué tienen que hacer? Ese material que tienen lo van a iluminar y luego lo pegan en sus notas para ir explicando cada mecanismo. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profesor. Sí, maestro. Bien, eso debe aparecer en su libreta. Bien, continuamos. ¿Cuál es el siguiente mecanismo? Bueno, vean, ¿es diferente a los otros? ¿Sí o no, chicos? Sí, es diferente. Sí, Pues maestro. claro, vean la F1. Ni es la dominancia completa ni la incompleta. Aquí está ocurriendo otra situación. ¿Qué es lo que estamos observando? Vean, comparen las características de los progenitores con la F1. ¿Qué es lo que están observando? Jóvenes, ¿qué observan? Que en los individuos de la F1 aparecen ambos colores. No, los individuos, que en los individuos de la F1 aparecen ambos colores de quién? De los progenitores iniciales. Exactamente. Es decir, que los genes responsables del color púrpura de un progenitor y los genes responsables de un color blanco del otro progenitor se están expresando en la F1. Por eso ya es diferente. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, entonces, en este ejemplo, algún investigador vio esta diferencia en una especie, en individuos de la misma especie, ¿sí? Una variedad que produce flores púrpura y otra variedad que produce flores blancas. Bajo el diseño experimental de Mendel, ajustándose al diseño experimental de Mendel, establece la cruza entre estos progenitores iniciales, que entonces eran líneas puras. ¿Qué obtiene como resultado de esta cruza? Pues los individuos de la primera generación de hijos, que llamamos F1. ¿Qué observó en la F1? Que en esta generación se expresaban los dos caracteres de los progenitores sin mezclarse. ¿Sí? ¿Eso se entiende, jóvenes? Cuando dejó que la F1 se cruzara entre sí, encuentra en la F2 lo siguiente. Vuelve a aparecer los fenotipos de los progenitores iniciales, ¿sí? Aquí están viendo el púrpura que vuelve a aparecer acá y el blanco que vuelve a aparecer, ¿sí? Y aparecen además los caracteres que estaban presentes en la F1. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, esto es lo que observó. Cuando hace sus respectivas repeticiones y analiza los resultados, sacando la proporción, encuentra que de cada 4 individuos, 1 es de color púrpura, 2 que tienen pétalos tanto púrpura como blancos y 1 que solo tiene pétalos blancos. ¿De acuerdo? Otra vez, 4, ¿a qué deducción nos lleva? Chicos. Que determina un par de genes.
Que Ajá. determinan parte de genes para Que los producir tres un huevo. colores que aparecen aquí, o perdón, los tres caracteres alternos, que es púrpura, blanco y púrpura, ¿sí? Están regulados por un par de genes, ¿sí? ¿Qué podemos poner como símbolo entonces? ¿Cómo podemos simbolizar a estos genes? Chicos. ¿Cómo simbolizo a los genes? Ya me propusieron una forma, ¿sí? ¿Cuál era? Con Utilizar la potencias. letra. Pudiéramos utilizar aquí B mayúscula y B mayúscula prima, pero también podemos utilizar esto. Vean, por favor. Oye, C a la M, ¿sí? ¿Por qué estoy usando la M? Por eso del color morado, ¿sí? Aquí, espérenme tantito y aquí sí puedo con... Ajá, este gen entonces sería responsable ¿de qué cosa? Chicos. Del color morado. Del color morado. Ajá, bien, entonces, el otro gen, el paralelomórfico, ¿cómo lo pondríamos? C a la B. Ujú. Entonces, vamos a poner aquí versus C a la B. Ujú. Entonces, es C a la B mayúscula, pero como exponente, ¿verdad? Así como lo estamos poniendo. Entonces, ahora sí, C a la M es responsable ¿de qué? Dijimos. Del color púrpura, morado. ¿cierto? Morado o púrpura. Entonces, ¿el otro de qué es responsable? Color blanco. Color blanco. El color blanco. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué genes tendría este individuo? Púrpura. Chicos, ¿qué genes tendría este individuo de color púrpura? C a la M, C a la M. Ajá. ¿Y el color blanco qué genes tendría? C a la B, C a la B. Ujú. Exactamente, ¿no? Déjenme ver. Ay, es que me tardo mucho haciendo esto. Pero bueno, solo voy a poner hasta la F1, ustedes ponen lo demás, ¿no? Aquí estaría, línea pura, ¿sí? Bueno, aprovecho de una vez. Este es el gen que va a aportar en sus gametos, ¿sí? Ahora voy con el otro. Línea pura. Entonces, tengo un individuo con genes en homocigosis y esos genes de esta manera, ¿no? Ahí están. C a la B, C a la B. ¿Sí? ¿Qué genes aporta en sus gametos? Solamente uno, que es este. Cuando esos gametos se fecunden, entonces el genotipo del individuo de la F1 será así. ¿De acuerdo, chicos? Sí, maestro. Ahí está, ¿qué es un individuo heterocigoto? Ahora sí, ¿cómo podemos definir este tipo de dominancia? Recuerden que lo estamos definiendo a partir de lo que observamos en la F1. ¿Cómo lo podemos definir? No. Vean, ¿qué pasa con la expresión de los genes? Estamos con el heterocigoto. Por separado, si no están en heterocigosis, uno produce morado y el otro produce blanco. ¿Qué están viendo en la F1? O sea que ambos genes se están mezclando se están expresando sin mezclarse. ¿Sí? Esto es lo que observan, ¿cierto o no? Bien, entonces definamos así. En la codominancia, ¿cómo definir la codominancia? Los genes
presentes en el heterocigoto. Ambos se expresan de forma independiente, sin mezclarse y en idéntica proporción. Repito, los genes, los diferentes genes en el heterocigoto, o mejor le ponemos alelo por aquello que decía la compañera, ¿verdad? Genes o alelo. Los alelos diferentes en el heterocigoto, ambos se expresan de forma independiente, sin mezclarse y en idéntica proporción. Aquí, como la flor tiene 4 pétalos, pues la proporción idéntica aquí se ve, ¿verdad? 2 y 2. ¿Se entiende, chicos? En el caso de ustedes, tienen una flor con ¿cuántos pétalos? ¿Chicos? Con 6. Ajá, entonces son 3 púrpura y 3 blancos. ¿Está entendible, jóvenes? Ah, no, ustedes están manejando rojo, ¿verdad? Rojo y blanco. 3 rojos y 3 blancos. Bien, vamos a la F2. ¿Sí? ¿Cuál sería la proporción genotípica? Todo lo demás ustedes complétenlo, por favor, porque yo me tardo mucho. ¿Sí? ¿Cuál sería la proporción genotípica que se produce? Chicos, resuelvan pues la cruz hasta acá. Sería 1, 2, 1. Ajá. 1 para el homocigoto. Para el otro homocigoto. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la proporción fenotípica ahora con F de feo? 1, 2, 1. 1. ¿Qué volvemos a observar? Que es la misma proporción genotípica y fenotípica. Por eso deben tener mucho cuidado en observar qué pasa con el heterocigoto. ¿Está entendible, chicos? ¿Sí? Sí, maestra. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bien, nos vamos con el último tipo de dominancia. Aquí está. ¿Cómo se llama? Sobredominancia. Vean lo que aparece aquí. ¿Sí? O lo empezamos a definir. Bueno, diríamos que los genes en el heterocigoto, desde luego en este tipo de dominancia, sobrepasan la medida de los progenitores en línea pura. Repito, los genes en el heterocigoto sobrepasan la medida de los progenitores en línea pura. ¿De acuerdo, chicos? Bien, comparémoslo así. Ay, esta silla parece de la familia Monster, rechina y rechina. Vamos a verlo así. Si fuera dominancia completa, ¿qué pasaría en la F1? ¿Qué puede pasar en la F1? ¿Alguien puede decirme? En la F1 el tamaño de las plantas sería igual al tamaño del gen dominante. Ajá, ¿cuál está suponiendo usted? Yo digo que 80 centímetros. Ajá, o sea, que si este fuera el gen dominante, el carácter dominante, la F1, todos los individuos medirían 80 centímetros, ¿de acuerdo? Y en la F2, ¿cómo sería? Se expresarían individuos de 80 centímetros y de 30 centímetros con una proporción 3:1 del gen dominante. Sí, está bien. Está bien, como dices. Ahora, si fuera semidominancia, ¿cómo sería aquí? Que en la F1 las plantas tendrían como una medida media entre las dos alturas, los dos caracteres. Ajá, ¿cómo le haríamos? A ver, vean aquí. Si 80 centímetros está regulado por un par de genes, ¿cada gen aportaría cuánto? 40. 40. ¿Y aquí cuántos aportaría? 15. 15. Entonces, los individuos de la F1, ¿cuánto tendrían?
55. 55. ¿Y qué es lo que estamos observando? No es ni qué 55, ni tampoco alguno de estos dos. ¿Sí? Codominancia no puede ser. ¿Por qué? Bueno, porque la altura de los individuos se mide desde el suelo hasta la parte apical. Ajá. Entonces aquí no puede ser que un cachito del ápice sea de 80 y otro cachito de 30, no puede ser. ¿Sí? ¿Está entendible, jóvenes? Entonces aquí está mostrado cómo la altura de los individuos de la F1 sobrepasa a la altura de los progenitores que están en línea pura. ¿Sí? Ahí ustedes ya establecerán la simbología que consideran pertinente. ¿De acuerdo, chicos? Solo aclaro. Este tipo de dominancia para algunos autores solamente es vigor híbrido. Para otros sí es un tipo diferente. ¿De acuerdo? A nosotros no nos toca definir quién tiene razón. Eso ya ellos se pelearán y lo definirán. Nosotros solamente advertimos que algunos le llaman vigor híbrido. ¿De acuerdo, chicos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, ¿cuál sería la proporción genotípica y fenotípica de este tipo de dominancia? Chicos. 1, 2, 1. 1, 2, 1, ¿no? ¿Y la fenotípica? 1, 2, 1. Exactamente, ¿sí? Entonces, están viendo que 3 tipos de dominancia tienen la misma proporción genotípica y fenotípica. Por eso cobra importancia ponerle atención en lo que pasa en la F1. ¿Está entendible, jóvenes? ¿Sí? Como ya se acabó, ¿sí ya se acabó el tiempo o estoy soñando? A ver, díganme. Ya, profesora. Ya se acabó, profe. Entonces, nada más les pido, por favor, que para la siguiente clase tengan muy claro qué es un alelo, la definición clara de lo que es alelo. ¿De acuerdo? Revisen ahí su glosario. Vayan haciendo sus actividades, por favor. Ya les envié las tareas de la unidad que acabamos. Necesito que establezcan fecha y hora de entrega. Y les comento del manual ese donde aparecen muchas cruzas, las imágenes de muchas cruzas, ya vayan resolviendo las que puedan para que no se les amontone el trabajo. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, el manual lo van a entregar hasta el final, pero váyanle avanzando para que no se les amontone el trabajo. La tarea sí necesito que definan día y hora. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Bien, ¿nos vemos cuándo? El miércoles. El miércoles. ¿Sí? Bueno, que tengan bonita tarde.